Buenos días, familia. Hoy continuamos nuestra meditación acerca del relato del Génesis. En el video pasado vimos cómo es que el Señor muestra todo su poder en el Génesis al crear de la nada las cosas, y Él crea la luz y separa la luz de las tinieblas, y vimos entonces algunos aspectos que nos hizo meditar estos versículos. Pero sigamos adelante en el relato de la creación y meditemos en algunas cosas. Leemos entonces Génesis capítulo 1 desde el versículo 2 una vez más en adelante, y dice desde el verso 3: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que sea su semilla que está en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, y cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Ok, hasta aquí vemos, lo primero que vemos es que todo lo que Dios dijo que se haga, se estaba haciendo, ¿no? Como vimos en el video anterior, Dios tiene ese poder, el poder para decir algo que pase, y eso va a pasar, el poder de su palabra, como habíamos visto la semana, el video anterior de Génesis. Y ahora vemos en el relato de la creación, vemos que la Biblia nos dice que el mundo, el universo fue creado en 6 días. Y a grandes rasgos quiero que miremos los 3 primeros días, como nos relata el Génesis. Dice que en el primer día el Señor crea la luz. Y al crear la luz, separa la luz de las tinieblas. Hay una separación entre la luz y las tinieblas, ¿ok? El segundo día, dice el Señor, que Él separa las aguas. Hay una expansión que separa las aguas que están sobre esta expansión y las aguas que están por debajo de esta expansión. Y llamó a este espacio los cielos, ¿no? Entonces vemos que el primer día el Señor crea que la luz. El segundo día vemos que el Señor crea los cielos, y hay una separación entre las aguas que están por encima de la expansión y las aguas que están por debajo de la expansión. Recordemos que antes del diluvio la atmósfera era totalmente diferente, ¿no? Había expansión de aguas, había aguas por encima de los cielos, y también aguas por debajo de los cielos, de la tierra, ¿no? Como vamos a ir viendo más adelante. Y luego dice en el tercer día de la creación qué es lo que ocurre. Dice que de estas aguas que están por debajo de esta expansión, el Señor separa o hace lo seco del agua. Entonces Él crea que la tierra, ¿no? La tierra separa lo seco y separa los mares a un lado y crea ahora la tierra, ¿no? En el tercer día entonces el Señor crea la tierra. Pero no solo crea la tierra, sino Él dice que empiece a haber vegetación, todo árbol, y este árbol y esta vegetación se reproduzca según su propio género, ¿no? Entonces, si es un árbol de manzano, iba a reproducirse como árbol de manzano constantemente y por siempre. Si es un vegetal, ese vegetal al reproducirse iba a salir el mismo vegetal, ¿no? Entonces, el Señor crea así en estos 3 primeros días. Recordemos, el primer día la luz, el segundo día los cielos, y el tercer día la tierra y la vegetación que hay en la tierra. Ok, ahora veamos el relato del cuarto, quinto y sexto día. Dice entonces, en el versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, y la lumbrera mayor para que enseñoree de día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Entonces vemos aquí en el día cuarto, ¿qué es lo que hizo? Empezó el Señor a llenar
lo que él había creado en los primeros días. Miren, el primer día, ¿qué es lo que crea? Él crea la luz, ¿no? La luz fue creada, pero no había elementos que pudieran dar esta luz, ¿no? Entonces ahora en el cuarto día el Señor va a crear las lumbreras justamente para que den luz. Dice la lumbrera mayor, el sol, ¿no? Y también nos habla de la lumbrera menor en la noche, la luna, ¿no es cierto? Sabemos que la luna tiene básicamente el reflejo de la luz solar para nosotros, ¿no? Pero también Dios crea las otras estrellas. Entonces en el infinito universo el Señor empieza a crear estas lumbreras, ¿no? Que van a dar justamente la luz, ¿no? Que Él ya ha creado, ¿no? Entonces al crear estas lumbreras, ¿qué se produce? Se produce lo que ahora nosotros conocemos como el día-noche, y las estaciones inclusive, ¿no? En los movimientos de nuestro planeta, ¿no? En el movimiento de rotación, en el movimiento de traslación de nuestro planeta, se crean ahora todas estas estaciones, el día, noche, recién aquí en el cuarto día, ¿no? Entonces recordemos, miren, el primer día el Señor crea la luz, pero todavía no hay elementos que den esta luz. En el cuarto día el Señor crea estos elementos que den la luz y a través de sus diferentes movimientos en el espacio van a crear lo que nosotros conocemos como días, noches, estaciones, que son diferentes en cada planeta. Ok, entonces veamos en el quinto día. Dice, el Señor ya hizo las lumbreras, ¿no? Que están en los cielos para dar justamente la luz, dice, para señorear el día y poder separar la luz de las tinieblas, ¿no? Así dijo Dios y así se hizo, y Dios vio que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Verso 20 dice, dijo Dios, nuevamente, siempre miremos esto, ¿no? El Señor diciendo y las cosas produciéndose como Él lo dice, ¿no? Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Ok, el primer día el Señor creó los cielos. El cuarto día crea las lumbreras, el primer día crea la luz. El cuarto día crea las lumbreras que van a dar esa luz. El segundo día, recordemos, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor crea los cielos. Hay una expansión entre las aguas que están por encima de esta expansión y las aguas que están por debajo. Entonces el Señor crea los cielos y crea también el mar. Entonces ahora estos cielos y este mar están vacíos, no tienen vida. Entonces ahora el Señor va a crear justamente para llenar estos espacios. ¿Y qué es lo que crea? Crea todas las aves que van a volar en los cielos y crea a su vez todos los animales del mar que se van a mover en el mar. Desde los grandes, dice, animales, grandes monstruos marinos, como lo menciona aquí, desde los grandes animales hasta los pequeños, ¿no? Y ¿qué les dijo Dios? La orden fue que fructifiquen, que se multipliquen, que llenen las aguas de los mares y se multipliquen también toda ave en la tierra, ¿no? Y esta se iba a multiplicar de acuerdo a su género, ¿no? Y esto es algo muy importante, ¿no? En otras palabras, ¿no? Si es una determinada especie de ave, esta especie de ave creada por el Señor se va a reproducir siempre según su género, siempre según su especie. Una ballena creada por el Señor, esta se va a reproducir y va a ser formada también de acuerdo a su especie. No va a haber cambios. Y esto es algo muy importante porque obviamente esto contradice el relato o la teoría que escuchamos muchas veces acerca de la evolución, ¿no? Que nos quieren mostrar que hace muchos millones de años se formó una especie y esta especie fue evolucionando, pero no, la Biblia es clara y dice, eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue cada animal fue creado según su especie y de acuerdo a su especie se fue reproduciendo, y es lo que vemos ahora, ¿no? Justamente en la teoría evolucionista, y es una pregunta que no se puede responder, porque es que antes supuestamente evolucionaban los animales y hoy no vemos eso. Hoy cada animal se reproduce según su especie. Si bien es cierto, hay adaptaciones, hay mutaciones que pueden darse, pero no estamos viendo cambios de especies, ¿no? Eso no se da, eso no se ha visto en todo el tiempo que la humanidad está viviendo aquí en la Tierra, en todo el tiempo que la ciencia está avanzando. No se ha visto esto y solo se ha quedado como una teoría que simplemente la Biblia la refuta de acuerdo a lo que se ve ahora científicamente, ¿no? Entonces, ok, volvemos al relato de Génesis. El Señor crea entonces los cielos, crea los mares y pone los animales marinos y las aves en los cielos.
Ahora, vamos entonces al sexto día. Dice, luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que dé semilla y os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que haya vivido, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ok, recordemos entonces, el primer día crea la luz, el cuarto día crea ¿qué? Las lumbreras que van a dar justamente esa luz. El segundo día crea el Señor los cielos y obviamente los mares. Hay una separación entre los cielos y los mares. Y vemos que el quinto día el Señor está creando lo que va a rellenar justamente los seres vivientes que van a rellenar los mares y los cielos, las aves y los peces, ¿no? Y los diferentes animales del mar. El sexto día, recordemos que creó el Señor, el tercer día que creó, el tercer día el Señor crea la tierra en sí, separa lo seco de lo húmedo, ¿no es cierto? Entonces ya están los mares, ya están los cielos, ya están los mares. El cuarto día el Señor, digamos que crea la tierra misma en sí, ¿no? Lo seco, separa lo seco, no es que crea el planeta, sino está separándolo lo seco. ¿Ok? Entonces tenemos ya los mares con sus peces, tenemos los cielos con sus aves y ahora esta tierra seca. ¿Qué ahora qué va a rellenar en esta tierra seca? Que por cierto, ya hay plantas y árboles con fruta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a llenar? Los seres vivientes, ¿no? Recordemos que el día quinto puso los seres vivientes en los cielos, puso los seres vivientes en el agua. Ahora el sexto día va a poner los seres vivientes ¿en dónde? En la tierra. Todo animal, toda bestia, todo lo que se desplace en tierra es creado y estos se iban a reproducir de acuerdo a su género, ¿no? Y les dio la orden también de fructificar y multiplicar sobre la tierra. Luego, crea también ¿a quién? Al hombre, ¿no? Su máxima creación. Crea al hombre también a su imagen y semejanza, dice que lo crea al hombre y le da la orden también de multiplicarse y sojuzgar ¿qué? Tener autoridad sobre ¿qué? Sobre toda la creación, sobre todos los animales, sobre todos animales de la tierra, del mar, de los cielos. Entonces crea al hombre a su imagen y semejanza y ordena además que el hombre se alimente ya de los frutos, de los árboles, de las plantas que están ahí. Igual los animales de tierra también iban a alimentarse de todas las plantas, toda la hierba, todos los frutos que hay ya en ese momento. Y dice que Dios vio que lo había hecho todo bien en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces Dios crea al mundo en el sexto día y como vamos a ver después, Él reposa en el séptimo día. Entonces Dios crea al mundo en 6 días y es interesante porque vemos aquí que Dios lo crea no de una manera caótica o desordenada, sino vemos aquí a un Dios que crea las cosas de una manera ordenada. Y esta es una de las primeras cosas que miramos aquí. Crea la luz, crea los cielos, luego crea la tierra, por decirlo así, y luego las lumbreras que van a dar esa luz, luego los seres vivientes en los mares y en los cielos que creó en el otro día, y ahora va a poner los seres vivientes en la tierra, ¿no? Los diferentes animales y la creación máxima de Dios, el hombre. Ok, entonces vemos aquí que es una creación, no es caótica, no es porque a Dios se le ocurre hacer esto y de pronto va a hacer aquello, no, sino vemos en orden, ¿no? ¿Y cuál es ese orden? Vemos como que si Dios creara primero el cascarón, las condiciones, y luego que crea a los seres vivientes y crea después al hombre que tiene ya todas las condiciones para poder vivir, inclusive eso, juzgar la tierra. Entonces vemos a un Dios que no crea las cosas de una manera desordenada, sino crea de una manera ordenada. Y esto nos hace ver algo del carácter de Dios. Nos hace ver que Dios es un Dios ordenado, es un Dios de orden, como se le llama. Y Pablo mucho después también nos hace recordar esto en 1 Corintios capítulo 14, verso 33, cuando dice:
Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿En qué circunstancias Dios está? Pablo nos dice esto, que en la iglesia de Corintios que se estaban dando, bueno, una disputa, sabemos, por los diferentes dones. Todo el mundo quería tener los dones mayores, todo el mundo quería ser profeta, todo el mundo quería sanar enfermos, todo el mundo quería esos dones mayores, esos dones vistosos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno de los dones justamente de las profecías, y entonces los profetas se ponían a hablar en la iglesia de manera desordenada, y el Señor decía que no debía ser así, sino que cada uno debería profetizar en orden, dice, ¿no? Debería profetizar en orden. ¿Por qué? Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta, es decir, el profeta tenía control justamente de esa profecía que había sido dada por el Señor. No es de que el Espíritu Santo venía y lo tomaba y de pronto tenía que hablar porque si no ya no podía hacerlo, no. Lo que estaba diciendo Pablo es que todo tenía que hacerse en orden, justamente ¿para qué? Para que se pueda entender, y no que cada uno hable de la manera que quería, no. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Dios no es un Dios que hace las cosas caóticamente, y menos si Dios nos muestra desde el Génesis que es un Dios de orden, que es un Dios que hace las cosas y obviamente es entendible las cosas que Dios está haciendo. Entonces, ¿cómo es que en su iglesia va a hacerse de una manera caótica, no? Por eso es que Pablo dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, dice. Y si algo le fuese revelado a otro que estuviera sentado, dice, calla el primero. O sea, primero termine de hablar uno, para luego poder hablar el otro. Dice, ¿por qué? Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, si van a hablar uno por uno, en orden. No, porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. ¿Ok? Entonces esto nos habla de un Dios que no solo de orden, sino ya nos hace ver algo más allá, sino es un Dios que planifica las cosas, ¿no? Es un Dios que hizo su creación de una manera planificada. Él lo tenía pensado en la eternidad y lo hizo así tal como lo pensó, de una manera ordenada, de una manera secuencial, ¿no? Y en cierta manera podría decirse hasta razonable. Y de la misma manera vemos, por ejemplo, que el Señor planifica la salvación de los hombres. Planifica la cruz, ¿no? Lo vemos desde el Génesis, ¿no? Cuando después del pecado hace la separación justamente entre la mujer y la serpiente. ¿Y qué le dice? La serpiente? Y yo haré división entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y vendrá uno de la simiente de la mujer que te pisará la cabeza, aunque tú lo hieras en el calcañar. Y estaba hablando de Jesús, ¿no? Estaba hablando ya desde el Evangelio. Pero entonces, ya desde ese tiempo, el Señor ya tenía planeado cómo es que iba a salvar al hombre. Y cuando vemos el relato de toda la Biblia, podemos ver de manera maravillosa cómo el Señor en el tiempo y en la historia va formando las diferentes circunstancias, ¿no? Aún históricas, económicas, mundiales. ¿Para qué? Para que se dé la gran llegada de su Hijo en el momento que tenía que darse. Y cuando analizamos esto, es algo maravilloso el tiempo exacto que viene Jesús. ¿Por qué? Porque es un Dios que planifica, es un Dios ordenado y es un Dios que hace las cosas en su tiempo. Es más, Hechos nos recuerda y dice, cuando en el tiempo que Dios había determinado viene su Hijo. No antes, no después. En el tiempo de Jesús también, Jesús sabía que iba a morir en un tiempo y les decía inclusive a ellos, no, todavía no es mi tiempo. Todavía no ha llegado mi tiempo, y cuando iba a llegar su tiempo de morir, les dice a sus discípulos, ya es tiempo, es hora, ya me voy a ir al Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque es un Dios que planifica, es un Dios ordenado. Y esto entonces nos hace meditar y nos hace ver algo para nosotros mismos, que también nosotros tenemos que ser personas que planificamos, que planifican nuestras vidas. Tenemos que planificar nuestras vidas, entregárselas obviamente al Señor. El Señor es el único que podrá determinar si nuestros planes son los planes adecuados, pero tenemos que ser planificados, tenemos que ser ordenados, tenemos que ser metódicos en todo. ¿Por qué? Porque igual a un estudiante no va a alocarse y de pronto, bueno, hoy estudio esto, mañana esto, y de una manera desordenada, caótica. No, porque así no es nuestro Dios, y en la práctica vemos que así no resultan las cosas. El estudiante, ¿qué tiene que hacer? De manera metódica tiene que programarse. Esto va a estudiar un día, esto va a estudiar aquí, esto va a estudiar tantas horas va a darle aquí, tantas horas de sueño, porque solo de esa manera metódica va a poder llegar a buenas cosas, ¿no? Como el Señor lo hizo en la creación. Porque imagínense que el estudiante diga, no, hoy estudio media hora y me quedo viendo televisión, me quedo viendo una serie, bueno, el tiempo que quiera.
y ya perdió un día. Luego viene el día segundo y dice, no, acá voy a estudiar 5 horas, pero de nuevo le gana el desorden de salir de paseo y también perdió tiempo. Entonces, de esa manera desordenada no podemos ser. Tenemos que ser ordenados inclusive en nuestras finanzas, ¿no? Uno no puede salir a comprar y decir, bueno, estamos de oferta aquí, estamos de oferta allá, y de manera caótica empiezo a comprar cosas, y de pronto cuando llego ya a fin de mes ya no tengo el dinero para las cosas básicas que tenía que comprar. No, tengo que ser ordenado, metódico, ¿no? No puedo gastar de una manera caótica, sino que tenemos que ser aún planificar con nuestro sueldo. Ok, recibo mi sueldo, ok, ¿cuánto voy a separar para la ofrenda al Señor? ¿Cuánto voy a separar para los alquileres, para los pagos de los estudios de repente de los hijos? ¿Cuánto voy a separar para la movilidad? ¿Cuánto voy a separar para esto? Entonces tengo que planificar, ¿no? ¿Cuánto voy a invertir de repente en salidas? ¿Cuánto voy a invertir en cosas que comer para la calle? En gastos libres, digamos. Tengo todo que planificar. No puedo vivir de una manera caótica, porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. No es de a mí se me ocurre esto y voy a hacer esto, no. Y esto es algo precioso porque también podemos ver en nuestras vidas que Dios no es un Dios que va a hacer las cosas de una manera caótica, sino que va a hacer también de una manera ordenada en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que la Biblia nos dice que todo lo que nos ocurre para bien. ¿Por qué? Porque Dios está formando la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Y cómo lo hace? ¿De una manera caótica, como se le venga, como se le ocurra, así a Dios? No. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe nuestras fallas, Él va puliendo nuestras fallas, damos fruto, y es como un arbolito que corta esos racimos para que puedan dar más fruto todavía, y Él va formando y formando en nosotros, no de una manera caótica, sino de una manera ordenada en nuestras vidas, de manera que el crecimiento nuestro es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto, como dice la Biblia, ¿no? Entonces, Dios es un Dios ordenado, es un Dios de orden, es un Dios que aún nuestras vidas vamos viendo cómo vamos creciendo de una manera ordenada, tal y como Dios quiere que se haga. A veces nosotros somos los desesperados que queremos que las cosas pasen ya, que haya cambios en nuestras vidas ya de una vez en este aspecto, en esta área, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Pero no, Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz, y tenemos que aprender a mirar desde el Génesis que es un Dios de orden. Es un Dios que tiene un propósito en cada una de las cosas que hace, y Pablo después nos recuerda que el Señor va a conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y para eso va a usar todas las cosas que hay a nuestro alrededor, y por eso todas las cosas que nos ocurren a los que amamos a Dios nos ayudan finalmente para bien. Ahora, otra cosa que notamos aquí en estos versículos en Génesis, en la creación, es que el Señor dice, terminaba de crear los cielos, terminaba de separar las aguas de los cielos, terminaba de separar lo seco de lo húmedo, y el Señor decía, y vio Dios que esto era bueno. Terminaba cada día de la creación y dice, y vio Dios que era bueno. ¿Y cómo es que vio Dios que era bueno? ¿Cómo es que vio eso? Porque obviamente Él, que hizo, evaluó, ¿no? Si queremos mirarlo así, el Señor evaluó su obra y dijo, es buena. ¿Y tenía necesidad Dios de hacer eso? Obviamente no, Él es Dios y Él tiene la potestad de poder crear como Él quiere, ¿no? De acuerdo, conforme a su voluntad. Pero Él puso, o nos dejó escrito allí, que el Señor vio Dios que todo era bueno, ¿no? Vio Dios toda su creación y Dios que era bueno. Y aún al sexto día, cuando termina, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, ¿no? Vio todo esto el Señor. ¿Y por qué? Porque nos quiere enseñar algo también a nosotros. Que nosotros tenemos que evaluar nuestras propias vidas también para poder decir, si es bueno o no lo que estamos haciendo. Volvemos al ejemplo del estudiante. El estudiante tiene que evaluar su día y tiene que ver su día y decir, no, yo como estudiante puedo mirar y puedo decir, no fue bueno el día, perdí mucho tiempo, no debo hacer esto. ¿Para qué? Para poder corregir los errores para el día siguiente. Porque imagínense que este estudiante, en el ejemplo que dimos, pierde tiempo el día 1, pierde tiempo el día 2, pierde tiempo el día 3, llega a su examen, obviamente no va a poder rendir porque no ha planificado y no ha evaluado su propio día. Pero el Señor nos enseña desde el Génesis que tenemos que aprender a evaluar nuestro día a día, y no solo en las cosas como los estudios, no solo en las cosas como la economía, sino tenemos que evaluar aún en nuestras vidas personales, en nuestra vida espiritual. ¿He sido un buen creyente el día de hoy? Para poder decir, ¿fue bueno el día o no fue bueno el día? ¿Fui un buen padre el día de hoy? ¿Fui un buen esposo el día de hoy? No, ofendí a mi esposa, no lo voy a volver a hacer, le pido perdón de repente y mañana comienzo un nuevo día y cambio las cosas. Porque si no evaluamos nuestra vida, si no evaluamos nuestro caminar, entonces no vamos a poder mejorar.
nosotros mismos. Aún recordemos la Biblia, en la Biblia nos dice Pablo, ¿no? El que piense estar firme, mire que no caiga, evalúese, mírese a sí mismo, ¿no? Si piensas estar firme, mira que no caigas, mira las circunstancias alrededor, cuidado, ¿no? Y eso es lo que justamente debemos aprender a evaluar, evaluarnos como padres, evaluarnos como ciudadanos, evaluarnos como trabajadores, evaluarnos como jefes, evaluarnos como pastores, evaluarnos en la posición que estamos, ¿para qué? Para poder mejorar cada vez más, de acuerdo a lo que el Señor nos muestre. Entonces, poder decir al final del día o al final del año inclusive, y vi que todo esto era bueno, y vi que al final esto era bueno. Porque lo más triste sería que lleguemos al final de nuestra vida y podamos decir, evalúo toda mi vida y veo que nada estuvo bueno. No fui un buen padre, no fui un buen esposo, no fui un buen trabajador, no fui un buen creyente, no. ¿Se imaginan llegar a nuestra vida, al final de nuestra vida, para recién evaluarla? No, tenemos que ir evaluando. El Señor evaluó el primer día, el Señor evaluó su segundo día, el tercer día, el cual cada día el Señor decía, y vio Dios que esto era bueno, y terminó el día, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que evaluar nuestras vidas, cada día, cada año. ¿Pero para qué? Para poder mejorar. Si es bueno, qué bueno, pero si encontramos algo malo, si encontramos defectos, ¿para qué? Para pedirle al Señor que nos ayude a rectificar y poder caminar. ¿Gastamos mal el dinero este mes? Ok, aprendí. Ahora el próximo mes no lo voy a gastar así. Ok, perdí el tiempo y no pude estudiar esta semana así. Ok, la semana siguiente rectifico para poder ser mejor. Porque lo peor es llegar al término de la tarea y poder decir, gasté mal, ¿no? Y ahora no tengo dinero. No, eso es algo absurdo. Y Dios nos enseña a planificar y a evaluar como hemos estado haciendo inclusive día a día. Lo tercero que podemos mirar en el relato de la creación, aquí que nos hace meditar, es que dice, el Señor decía, y vio Dios que todo esto era bueno. ¿Y por qué era bueno? Porque obviamente lo hizo un Dios bueno. Y lo que en el fondo nos está diciendo, o entre líneas nos está diciendo Génesis, es, si todo lo que hizo Dios es bueno, es porque nos está mostrando algo del carácter de Dios. Es porque Dios es bueno. Y Dios siempre es bueno. Y todos podemos decir amén a eso. Pero a veces no es fácil interiorizar en todas las circunstancias. A veces no entendemos la bondad de Dios, porque dice que y todo lo que hizo Dios fue bueno. El Señor hizo la luz y esto fue bueno. Separó los mares de los cielos y esto fue bueno. El Señor separó lo seco, la tierra, de los mares y esto fue bueno. ¿Por qué? Porque viene de un Dios bueno. Y el Señor creó las aves. ¿Por qué? Porque fue bueno, porque viene de un Dios bueno. Y el Señor creó la serpiente, un animal venenoso, pero fue bueno. ¿Por qué? Porque viene de un Dios bueno. Entonces, el Señor crea todo esto, el Señor crea todas las situaciones y obviamente ahí vienen los cambios climáticos, el clima, los vientos huracanados, los huracanes, los movimientos sísmicos y todo ello, cosas que el hombre al final no tiene un control total. Si bien es cierto, podemos influir, como dice, en algunos aspectos de estos fenómenos, pero definitivamente el hombre no tiene capacidad para controlar todos estos fenómenos. Pero todo lo que hizo Dios ha sido bueno. ¿El diluvio fue bueno? Sí, fue bueno, porque Dios lo hizo. Pero en el diluvio murieron casi toda la humanidad, excepto 8 personas. Así es, pero aún Dios sigue siendo bueno, porque todo lo que hace Dios es bueno. Y entonces ahí comenzamos a pensar en algunas circunstancias y de repente nuestra mente nos dice que no es bueno, pero debemos entender de que todo lo que hace Dios es bueno. Y cuando leemos en la Biblia situaciones como cuando le ordena a Saúl, que le ordena, le dicen, mata a toda esa población y que no quede nada, no quede ganado, no quede ni niños pequeños, no quede nada, mata todo. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Es que eso no puede ser bueno, ahí no está la bondad de Dios. Pero quitémonos de eso. La Biblia dice que todo lo que Dios dice es bueno. Y aunque no nos parezca a nosotros, aunque en nuestra mente no entre, ¿cómo es que puede haber bondad en eso? Dios sigue siendo bueno y todo lo que hace es bueno. Porque cuando entendemos eso, podemos entender lo que justamente Pablo nos dice después, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y decimos amén, pero cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, uno dice, no, ¿esto cómo va a ser bueno? Y quitamos de nuestra mira y pensamos, no, esto Dios no lo puede hacer.
pero Dios dice que todo lo que hace es bueno. Él tiene control de todo. Amén. Ok, Él tiene control de todas nuestras circunstancias. Sí, amén. Entonces el Señor nos da un buen salario, encontramos un buen trabajo con un buen salario y decimos, qué bueno, gracias Dios, porque todo lo que hace Dios es bueno. Pero después nos encontramos en otra situación en la cual hay reducción de presupuesto en el trabajo, en la empresa y nos despiden. Y uno dice, no, esto no puede venir de Dios. Pero Dios tiene el control de todo en nuestras vidas. Y todo lo que Dios hace es bueno. Y Dios sigue siendo bueno. Y uno dice, no, pero es que acá no interviene Dios. Acá intervino los poderes del maligno. Pero Dios sigue teniendo el control. Y todo lo que hace Dios es bueno. Una situación de enfermedad. Voy al donde el médico y el médico me dice, Señor, usted está excelente en su salud. Muy bien, siga adelante. Yo me alegro y digo, gracias Señor, porque Dios es bueno. Pero de repente voy a esa misma consulta y el médico me trae malas noticias. Y me dice, Señor, usted está enfermo, tiene esta enfermedad crónica, hay que controlarla, no se puede curar, pero hay que controlarla constantemente, ¿no? Ahí entra la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. Y entonces uno dice, no, pero esto no puede venir de Dios, ¿no? Esto no puede ser de Dios, pero Dios tiene control de todo. Dios tiene control de nuestro organismo, Dios tiene control de nuestra vida, Dios tiene control de nuestras circunstancias. Sería quitarle la soberanía de Dios para decir que Dios no está permitiendo todo eso. Pero todo lo que Dios hace es bueno. Y Dios sigue siendo bueno. Y a veces nos cuesta admitir, nos cuesta pensar determinadas circunstancias, pero Dios sigue siendo bueno. Y cuando podemos llegar a eso, podemos encontrar esa paz, podemos encontrar esa felicidad en entender de que Dios es bueno. Ok, pasaron circunstancias difíciles en nuestras vidas. De repente nos asaltaron, nos robaron y no entendemos por qué. Pero nuestra mente está luchando y decir, pero esto no puede venir de Dios. Pero cuando entiendo y digo, pero Dios tiene control de todo. Aun si es a través de la obra del enemigo, Dios le ha tenido que dar autorización al enemigo para ello. Y entonces nos encontramos que Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno. A pesar de que te robaron, sí, Dios sigue siendo bueno y Dios va a seguir siendo bueno. Y no entiendo tal vez lo que me ocurrió ahora, pero Dios sigue teniendo actos bondadosos conmigo. Y ahora entiendo entonces lo que Pablo dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. Porque si Dios permitió esto, nos dice que es para qué, para formar el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y entonces yo puedo llenarme de gozo, puedo llenarme de paz, a pesar de todas esas circunstancias difíciles, al entender que Dios es bueno. Meditar en el relato del Génesis realmente es maravilloso. Meditar en las cosas como Dios las ha hecho, en su poder, en lo maravilloso, en lo majestuoso que es Él. Y ahora en su bondad realmente llena nuestros corazones de regocijo. Que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a seguir meditando en estas características de Dios. En este caso su orden, en este caso la forma como Él aún está moviendo nuestras vidas. En este caso también en el hecho de que todo lo que hace es finalmente bueno porque viene de un Dios bueno. Él sigue siendo bueno y Él va a ser bueno por siempre. Dios siempre es bueno. Amén. Si este video ha sido de edificación para ti, te invito a que puedas compartir con otros y darle un me gusta al video para poder seguir difundiendo la palabra de Dios.